la policía municipal ingresó sin orden judicial a desalojar a una colonia que se llama San Judas Tadeo, en donde en el acto, y no es un tema político, es un tema muy social, en el acto golpearon mujeres embarazadas, niños de 4 años, hay fotografías, videos, dispararon al aire y bueno, fui a documentar lo que sucedió, platiqué con las personas que estuvieron en este acto y pues hoy vamos a publicar un reportaje ya con los testimonios y todo esto que fuimos a hacer, presidente, y pues pues sí es muy grave lo que sucedió porque pues al parecer pues no pasó nada y las personas en la noche al otro día volvieron a ingresar a este terreno, están todavía ahí, los sacan, vuelven a regresar por sus pertenencias y bueno, no hay atención de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Eso, para empezar, también, presidente, es importante decir que primeramente se difundió la información de que la Fiscalía había participado en este desalojo. Sin embargo, la misma Fiscalía, en un comunicado oficial, desmintió esta información y dijo no saber nada de lo que pasó en ese momento. Entonces, fue un acto de la policía municipal en estricto sentido, sin orden judicial y nada que acompañar el desalojo. Las personas que están ahí pues tienen mucho miedo ya, porque pues, ya los balacearon, ya los golpearon y están siendo amenazados todo el tiempo, señor presidente. Este tema de las zonas irregulares en Playa del Carmen es un tema delicado porque pues ya es algo que está ahí. Entonces, a la hora de entrevistarlos, pues nos pidieron pues que le hiciéramos saber a ustedes y pues si pueden tener acompañamiento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública o un asesoramiento para ver de qué manera podrían a lo mejor regularizar al parecer el pedazo en el que ocupan es de un ejido, que es el ejido de Playa del Carmen, que tiene hectáreas y hectáreas de tierra, señor presidente, y que han hecho además enormes negocios inmobiliarios y que esta gente pues en realidad no tiene para un pedazo de tierra. Entonces saber su opinión, saber qué acompañamiento se le puede dar desde el gobierno federal y saber si se les puede ayudar a estas personas, presidente. Esa es mi primera pregunta. Bueno, pues también los hice para entrar en comunicación con ellos y ayudarlos, y si es necesario pedir la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con eso podemos verlo. Muchas gracias, presidente. En otro tema, ya le había presentado yo en Quintana Roo el caso de Julio Orellana, una persona que fue acusada por secuestro, pues al parecer pues es inocente, cumple con los protocolos de Estambul. Llevaba 20 años sin sentencia, presidente. Estos clásicos de lo que precisamente estaba hablando hoy la secretaria de Gobernación. 20 años sin sentencia, un proceso de investigación de 15 años que se llevó su caso, ¿no? Y bueno, ya lo sentenciaron, presidente, después de la exposición. Ya pues parece que hay que exponer al Poder Judicial para que después de 20 años haga la sentencia, ya la ejecutó. Lógicamente la sentencia, presidente, pues vino en contra, ¿no? Porque imagínense, después de 20 años sin sentencia, que digan que es inocente, pues imagínense, ¿no? Pero está muy claro en el expediente, yo me aventé, todo el expediente son un montón de hojas, ¿no? En donde pues, lo relacionan con una banda que ni siquiera lo acusan a él de delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Y está en un expediente con un montón de personas. Entonces, hay muchas contradicciones y aparte hay tortura, ¿no? Bueno, saber, presidente, si en este caso se le podría conceder indulto, ya que es un adulto mayor ya, en este momento ya tiene más de 65 años, es una persona que ya está enferma, que ha llevado 20 años en prisión, sin esta sentencia, hasta ahorita se la acaban de dar el pasado febrero, saber si esto procede o no procede, presidente, o qué manera hay para este caso en particular. ¿Pasa?
Sí, con mucho gusto. Con su permiso, presidente. Lo atendemos en la Comisión de Amnistía. Se han logrado buenos resultados. En conjunto con la Secretaria de Gobernación vemos el caso y si tiene los datos, ahorita le hablan de inmediato del equipo de la Secretaría y lo atendemos con mucho gusto. Y revisamos con usted o con algún abogado cuáles han sido los datos. De hecho, ellos ya están en comunicación con ustedes Sí. los han atendido bastante y pues bueno, ellos tienen los casos, pero los renuevo, Sí. los vuelvo a... Esperemos ir por la amnistía y veremos qué dice el juez, porque si fuera por nosotros atenderíamos, pero hay muchos jueces, como dice el presidente, que ayudan a las personas, sobre todo que son humildes, que tienen un problema de salud o que tienen un problema relacionado con una injusticia. Entonces esperamos la revisión de este caso. Muchas gracias, secretaria. Y ya como último tema, presidente, ayer el diputado Noroña se presentó en la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por secuestro, porque afirma o sostiene el diputado Noroña, Fernando Noroña, que fue un secuestro lo que se ejecutó en la Embajada de México y que ocurrió en suelo mexicano en ese momento y que ese es el fundamento que hay para esta denuncia penal. Saber, presidente, qué opinión le merece la denuncia y si lo ve usted como un procedimiento adecuado. Gracias, presidente. Pues él tiene todo el derecho de hacerlo y fue un asunto pues muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido, pues merece ser atendida. Eso es mi punto de vista y que sean las autoridades las que resuelvan. Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe y es muy claro lo que estamos planteando. Primero, una separación de Ecuador, del Estado de Ecuador, de las Naciones Unidas. En tanto, no se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición, la aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también el que no haya repetición en ningún caso. Y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional, se le expulse de la ONU, que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea
General de Naciones Unidas se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros y si se aprueba, que se aplique y que el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto. Porque si no se actúa así, la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno. Y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador, porque entonces sería pues la ley del más fuerte, del mundo de los gorilas, ya lo he dicho, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando y defender el derecho de asilo. ¿Sí? Los perseguidos por razones políticas deben de ser apoyados, protegidos por el derecho de asilo. Es parte de nuestra tradición de política exterior y eso se tiene que defender. Es lo que estamos planteando. No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Colombia pide que tenga fines de extradición esta denuncia penal que pone, o sea, que lo vea la Fiscalía General de la República, que se lleve a tribunales y que en caso de que el tribunal encuentre una orden de aprehensión, que se pida con fines de extradición, que se pida a la... Sí, yo respeto su planteamiento, como pueden haber otros, pero nosotros estamos acudiendo a la Corte Internacional y hoy vamos a tener una reunión con presidentes, con cancilleres y nuestro planteamiento va orientado a eso, a que se expulse temporalmente en tanto no haya una disculpa, un ofrecimiento de disculpa y de no repetición de Ecuador. Y al mismo tiempo, que si esto vuelve a presentarse en cualquier país del mundo, existe ya un procedimiento. Es dejar un precedente, es una tesis que México quiere hacer valer. Todavía me tengo que ir, eso sí, en 20 minutos porque vamos a iniciar a las 9. A las 9 de la mañana vamos a iniciar una conferencia, una videoconferencia sobre este tema. ¿Será pública las mañanas? Sí, pero... Sí, no creo que haya problema. No, si lo acuerdan, no. Ahí se va a proponer el acuerdo para ver si se da a conocer.
el día de esta información a la embajada, ¿los comicios se cierran toda posibilidad de diálogo, señor presidente? Desde ya nosotros ya tenemos una estrategia a seguir. Gracias. Muy buenos días a todos los servidores públicos, a los compañeros. Buenos días, presidente de todos los mexicanos. Avanza la iniciativa del Fondo para Pensiones del Bienestar, presidente. El día de mañana se vota en Cámara de Diputados. Le pregunto también ante la proximidad del día 1 de mayo, en donde pues el salario mínimo ha tenido una fuerte recuperación en su poder adquisitivo, en donde los trabajadores pues han visto la erradicación del outsourcing, que pues eran empresas que simulaban y evadían sus responsabilidades con los trabajadores. Esto me lleva a preguntarle, señor presidente, el Fondo de Pensiones para Bienestar es un acto de justicia social a los trabajadores, porque la oposición, la derecha, dice que es un acto proselitista, un acto electorero ante las elecciones del 2 de junio. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, que ya es de dominio público, aun cuando hace falta informar más, porque los medios convencionales callan, guardan silencio cuando se habla de estos temas, y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Parezco disco rayado, pero también ese es mi trabajo, hacer conciencia, y es importante informar. Antes no se informaba, o se daba a conocer lo que les convenía a los potentados. ¿Qué es lo que sucedió, así en términos generales? Ya lo hemos dicho, a ver si los pongo de otra manera para no aburrir. Durante todo el periodo llamado neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, desde 1983 hasta 2018, 36 años, se aplicó una política de pillaje. Se saqueó al país como nunca en la historia, y eso se puede probar. Es el periodo de más robo, de más bandidaje oficial, y por lo mismo de más concentración de riqueza en unas cuantas manos. Es el periodo de mayor desigualdad económica y social. Es cuando se tiene a los hombres más ricos del mundo, cuando hay multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo en ese periodo, y al mismo tiempo es cuando hay más pobreza. Es el periodo
repito, de más desigualdad económica y social, de una desigualdad monstruosa. Pero estos oligarcas corruptos, saqueadores, no solo se dedicaron a privatizar los bienes del pueblo y de la nación. ¿Qué es privatizar? Es convertir lo público en privado. Entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, entregaron las empresas públicas, entregaron los ferrocarriles, los bancos, entregaron parte de la riqueza petrolera, entregaron parte de la industria eléctrica nacional. Entonces, una gran privatización, los puertos, los aeropuertos, bueno, los hospitales, los reclusorios, todo, casi todo. Pero no conformes con eso, con todo lo que saquearon, también se quedaron con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, porque aceptando sin conceder que privatizaran las minas como Cananea y como otras minas, como lo hicieron en este periodo, o Teléfonos de México o los bancos. Si ya estaban entregando todos esos bienes, pues era pues elemental el que le dejaran a la gente su presupuesto, pero no, también se robaron el presupuesto, también se metieron a quedarse con el presupuesto público. Entonces, esa política fue acompañada, política de pillaje, ese robo contó con la complicidad del poder legislativo y del poder judicial. El gobierno fue cómplice, el gobierno fue tomado, fue secuestrado por una banda de malhechores para cometer ese atraco. Tan es así que durante todo este periodo, del 83 al 2018, 36 años, todas las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueron para legalizar el atraco, y todas fueron para favorecer a una minoría y perjudicar a la mayoría de los mexicanos. Todas. Revisen las reformas. Esto para los estudiantes de Derecho, de Sociología, de Ciencia Política, de Filosofía, para todos los estudiantes. Revisen
las reformas que hicieron a la Constitución y a las leyes desde el 83 hasta el 18. A ver si van a encontrar una en favor del pueblo. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz, se hicieron dos reformas de pensiones, una con Zedillo para que se privatizaran las pensiones. Así surgen las llamadas AFORES, que son las que administran las pensiones. Son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. Esas reformas le permiten a estas AFORES administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Para empezar, sin ningún control, cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje, y a partir de que se llevó a cabo esa reforma, el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150,000 millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, se resistían, y se estableció esta reforma, este cambio. Segundo, aquí lo dijimos, era tan infame esa reforma de Zedillo, apoyada por el bloque conservador en el Congreso, que hasta los mismos empresarios, yo creo que en un acto de humanismo, decidieron aumentar sus cuotas para que el trabajador no recibiera, como estaba contemplado en la reforma de Zedillo, al momento de jubilarse, el 30% de su sueldo. Entonces, esto ha permitido aumentar, van a recibir, pues con el ahorro por no pagar tanto de comisiones y por este incremento en las cuotas de los empresarios, pues como un 50%. ¿Qué estamos nosotros planteando? Que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100% de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? Resulta que nos encontramos que las AFORES tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones, y ellos administran esos fondos aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social.
y no entregan los fondos. Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40,000 millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto. Contrario. Hijos de su Bueno, mendiga. eso mismo que se hizo con los trabajadores cuando Zedillo lo hizo Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, maestros, oficinistas, todo lo que tiene que ver con el ISSSTE. Pues es igual. Lo que queremos es que los trabajadores al servicio del Estado también sean compensados cuando se jubilen. De eso se trata. Lo planteamos hace como 2 meses. Lo presentamos el 5 de febrero como reforma constitucional. El 5 de febrero. Sí. Pero como ahora se va a votar, está el cuestionamiento sobre el tema y como diría un conductor de un programa de radio, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir. La estrategia es mentir, mentir, mentir. Y otro intelectual, ¿no?, internacionalista, guerra sucia, guerra sucia, guerra sucia, más guerra sucia, pero sucia. ¿En serio? En